Bienvenidos venezolanos, tiene hoy un invitado especial en Cuadro Adentro. Este es un zuliano de lujo, se trata de César Morillo. Quizás uno de los más preparados porque es una persona que siempre está preocupada por aprender y sobre todo por tener un mayor nivel cultural. César, además de ser sociólogo, pues ha hecho varios estudios superiores, el cual nos contará posteriormente, y ha sido locutor, es locutor también certificado y ha tenido programas de radio, su voz se oye bastante bien, ha hecho entrevistas bien importantes y actualmente se encuentra en los Estados Unidos. Pero hoy vamos a entrar cuadro adentro con César, vamos a jugar cuadro adentro para ver entonces un poco sobre la vida de César. César, bienvenido. ¿Cómo estás, John? Un grato placer estar conversando contigo en estas conversaciones sabrosas que tú realizas. Yo he visto varias y de verdad me agrada el estilo. Bueno, para nosotros y también siempre es agradable hablar con alguien que tenga de fondo nuestro espectacular puente sobre el lago. Trato siempre de poner algo alusivo a la persona que entrevisto y para nosotros es un orgullo tenerte acá, César. Cuéntame, César, ¿cómo es eso de los estudios? Porque la verdad es que son tantas las cosas y te he visto tantos logros en tu vida que de memoria no los recuerdo, pero quiero que nos cuentes un poco sobre tu formación. Bueno, ya muy sencillo. Yo en bachillerato, ya cuando entré a cuarto año de bachillerato, tenía una propensión, unas inquietudes sobre cómo marchaba la sociedad y me gustaba la política. Así que eso hizo que me inclinara, o bien sea por sociología, que fue mi primera opción. Recuérdate que cuando uno entraba a la universidad venezolana tenía que llenar una planilla y colocaba tres opciones. Mi primera opción fue sociología. Mi segunda opción fue derecho y mi tercera fue arquitectura, mira tú. Es decir, eran mis inclinaciones, digamos así, profesionales. Arquitectura porque siempre me ha gustado el diseño, la estética, y derecho también por lo primero me gustaba, o bien sea estudiar qué pasaba en la sociedad y cómo podía yo incidir en ella desde la política, pero a partir de vincular mis estudios a mi interés político, y por supuesto el derecho también tenía que ver con eso. Así que eso fue lo que me llevó a estudiar sociología. Mi primera opción fue la que salió y estudié sociología en la Universidad del Zulia. En la muy ilustre Universidad del Zulia. Tú naciste en Maracaibo, César, tú eres maracucho. Sí, yo nací en el Hospital Central. Mi familia vivía en Santa Lucía, en una calle llamada, en un sector llamado Valle Frío, una calle llamada Puerto Blanco. O sea, maracucho que rajado. Todavía existe. Le queda detrás a Bancomara, a la sede de los tribunales hoy en día. Correcto. Muy bien ahí. Correcto. Ahí viví hasta los 9 años. Luego nos fuimos a vivir a San Francisco, al municipio de San Francisco, y por eso mucha gente obviamente, ¿no?, me asocia con San Francisco, pero yo nací en el Hospital Central. Mi mamá me dio a luz en el Hospital Central, doctor Urquinaona. O sea, que eres una especie de caso muy parecido a Sadi Bijani, que también es maracucho, pero que estuvo muy vinculado a San Francisco. Bueno, por supuesto, Sadi fue el primer alcalde del municipio de San Francisco. Fue incluso el principal promotor de la creación del municipio de San Francisco, que creo que fue un acierto, es decir, crear municipios, localidades más próximas a la gente, que la gente esté más cerca de los gobernantes, fue una de las grandes o de las épocas buenas de la sociedad democrática venezolana. A veces eso se soslaya, es decir, esa década del finales de los 80 y todo el 90 no es suficientemente tomado en cuenta por historiadores, en fin, o analistas, pero ahí se profundizó enormemente la democracia en Venezuela. Mira tú, se decidió escoger, se hizo una reforma en donde se federalizó el país, elegimos alcaldes y gobernadores directamente. La descentralización tuvo una fortaleza enorme porque además de la descentralización política y administrativa, luego vino la financiera, y en el año 96 se tuvo un momento culminante con la aprobación de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, que le transfería recursos a los estados y municipios. Un gran logro de toda la sociedad civil y política venezolana. Correcto. Ahora, vamos a desviarnos un poquito temporalmente, ¿no? Porque esto está muy bueno, esa conversación.
para hablar del béisbol, porque tenemos los fanáticos del béisbol que quieren saber qué tan experto y qué tan beisbolista. Un maracucho que no sea beisbolista o que no le guste el béisbol, yo creo que ya hay que renovarle, no hay que renovarle la visa. Entonces, tú eres aguilucho, me imagino. Por supuesto, yo fui al estadio y obviamente tienes tu razón, ¿no? Somos ciudadanos, nos guste lo que nos guste, dediquémonos a lo que nos dediquemos y somos seres integrales. Yo fui por primera vez al estadio Luis Aparicio cuando tenía yo 7 años, es decir, eso fue en el año 69, 60 justo cuando 68. inauguraron las Águilas. Exacto, el estadio estaba recién inaugurado, un estadio muy bonito, en fin, y para mí fue un impacto enorme. Yo fui a las gradas, me llevó a la entrada más baratica, me llevó un amigo que era como mi tutor de niño, era un amigo, Jesús Lugo, se llama, todavía vive, un gran ser humano, me llevó al estadio y entramos, no se me olvidará nunca, yo subiendo las escaleras y después viendo el verdor, esa sábana natural de grama verde, para mí fue espectacular, no estaba yo acostumbrado a ver eso. Y por supuesto me hice fanático de las Águilas. Escuchaba todos los juegos y hasta le rezaba a la Chinita para que ganaran las Águilas, cuando de la voz del premier Arturo Celestino Álvarez uno escuchaba cada juego, cada noche, cada tarde o cada mañana cuando eran los domingos. Pues así es. No, yo recuerdo inclusive una anécdota personal mía. Yo en mi cuarto, en esa época de unos muchachos, que tú sabes que uno es romántico y rebelde y todo, yo pegaba en la pared afiches, cosas, cuanta broma me daba la gana. Y pegué todas las entradas de una temporada, porque fui a los 33 juegos, porque fueron esa temporada 33. Es decir... Claro, porque eran 60 y pico, ¿verdad? Eran los juegos de la casa y los juegos en la calle. Exacto. Sí, bueno, yo no tuve esa fortuna. Yo sí fui mucho al estadio, pero no tanto como tú. Pero fui muchísimo, muchísimo. Y también tenía mis aficiones, ¿no? Por ejemplo, ¿se recuerdan las revistas por gráfico? Claro. Yo las coleccionaba. Recuerda que en la contrapágina salían barajitas del tamaño de la página. Correcto. Yo coleccionaba todo eso. Las coleccionaba. Y mi madre y mi abuela me peleaban porque decían, ¿para qué guardas tú esa revista? Y entonces esos montones de revistas, eso era un tesoro para mí. Guardaba las revistas de Sport Gráfico y más luego también las del Nacional, o sea, el Nacional de los domingos yo los guardaba. Correcto. Sí, el Nacional se transformó en una especie de, nosotros estudiando en la Universidad Simón Bolívar, por ejemplo, esperábamos en la mañanita temprano que saliera el Nacional para ver de cuánto habían bateado los venezolanos en las grandes ligas o lo que sea. El venezolano. Claro, y nosotros vivimos la época, John, seguramente tú y yo, que algunos ni sabrán que existió, porque en aquella época no se transmitían los juegos de grandes ligas en vivo, sino que era el juego de la semana que llegaba y se transmitía en diferido. Correcto. Creo que eran los sábados o los domingos. Pero llegaba, por ejemplo, el juego del sábado se transmitía el domingo. Correcto. Era un juego, no sé qué canal lo transmitía, no sé si era Venevisión, no sé, pero el juego de la semana. Y así fue como yo pude ver jugar en los últimos tiempos a Luis Aparicio. No se me olvida que en alguna ocasión estaba lesionado, tenía como un yeso en un dedo, ya jugaba para el Boston, y recuerdo su imagen viéndolo batear. Ya estaba en las postrimerías, ya serían sus últimas temporadas. Sí, él terminó con Boston. Estaba con Boston, fue que concluyó su carrera, exactamente. Bueno, así era como veíamos. Hoy es tan fácil ver todos los juegos de las grandes ligas, todos los juegos incluso del béisbol venezolano, pero antes no, antes era un deleite esperar el fin de semana para ver el juego de la semana. Sí. Imagínate que Felo Ramírez, que en paz descanse, él me comentaba que hubo una época que los juegos se narraban y recibían un telex. Entonces en el telex decía, el pitcher zurdo lanza strike. Entonces él dice que a veces el telex no llegaba y se ponía como que a dar comentarios y comerciales. El pitcher ha pedido un poco de descanso, se voltea el primera base que entra a hablar con él y era desesperado esperando que llegara el próximo telex y le iban dando jugada por telex. Imagínate tú. Y así lo narraba. Mira, Felo Ramírez fue un gran narrador de béisbol, extraordinario. Algunos lo consideran el mejor de Latinoamérica. Pero para nosotros, fanáticos de las Águilas, el mejor siempre será Arturo Celestino Álvarez. Por supuesto. En nuestras mentes se quedó grabado, seguro que a ti te ocurre lo mismo,
la forma como el Premier narraba un jonrón. Sí. La bola levantando y levantando, parece que va a ser un jonrón. Efectivamente. Eso no se... A todos lo llevamos en nuestro ADN. Un maracucho que no se sepa narrar un jonrón de Arturo Celestino Álvarez, pues bien, no es maracucho. Sí. Por lo menos no de nuestra época. Sí, eso nos marcó sobre todo la gente contemporánea con nosotros. Después vino Pepe Delgado Rivero, el cual vamos a tener también entrevistado en este foro. Y ahí sí empezó la papita y Manito Tostón y todas esas cosas. Bueno, y vino Gerardo Quintero también, pero con todo el respeto, Gerardo, que fue un gran ser humano, yo fui su amigo también, y después nos acostumbramos a Gerardo Quintero porque es un asunto de acostumbrarse. No obstante, Arturo Celestino Álvarez marcó una época. Así es, así es. Y fue un narrador de primera calidad y fue como el símbolo, pues como dices tú, se creó un arquetipo en el alrededor de lo que era ese individuo y la Zulia y las Águilas del Zulia. Sí, bueno, luego al final la vista ya no lo acompañaba mucho y se equivocaba, ¿no? Narrando un jonrón de pronto, o era un tubé y de pronto tenía que rectificar porque era jonrón, porque ya bueno, era lo mismo, ya al final de sus días como locutor. Sí, así es. Está bien. Fíjate tú una cosa, te quisiera hacer algunas preguntas sobre tu vida, pero yo quisiera que me dijeras cuál es el libro que más te ha impactado, tú que eres una persona estudiosa, o qué libro prefieres tú o recomiendas. Bueno, yo he leído algunos libros, por supuesto, ¿no? Hay dos que me gustaría mencionarte. Uno muy nuevo, lo leí recientemente, pero me parece que es de obligatoria lectura para cualquiera que quiera interpretar lo que actualmente pasa y tener una visión de lo que ha sido y es el ser humano, que es el libro de Harari, el judío, Sapiens. Okay. No sé si lo has oído, excelente libro. Excelente libro, él tiene una trilogía de libros, ese fue el primero y el que lo dio a conocer. Harari es un historiador, yo tengo también digamos así, una pasión por la historia. Creo que buena parte de lo que acontece se explica a partir de saber lo que ha sido su devenir histórico. Ese es uno. Y el otro es la novela de Víctor Hugo, Los Miserables. Yo me la leí, me pareció de una belleza enorme. El personaje Jean Valjean para mí es de una riqueza cultural muy grande, exactamente. Y Joubert, su perseguidor, eterno perseguidor, también. Es decir, de alguna forma, la sociedad siempre tiene el que juzga, el que señala. Y Jean Valjean es el que se sobrepone y que conserva la dignidad a pesar de ser señalado y acusado por una parte de esa sociedad. Exactamente. Hay muchos señaladores en los fanáticos de las Águilas, porque siempre somos muy críticos e inconformes, siempre estamos criticando y decimos que esto se ha debido hacer así. Lo que llaman manager de tribuna, pues podríamos enlazar. Sí, cómo no, todo. El fanatismo es así. El fanatismo es implacable, digámoslo. Es peligrosísimo el fanatismo si no lo logramos controlar, ¿no? Sí. Tan peligroso en el deporte y más aún en la política. Claro, por supuesto. Pero en el deporte ya sabemos, ¿no? Cómo hay fanáticos que son capaces de destruir ciudades si el equipo pierde o si el equipo gana. Porque los hooligans, los famosos hooligans, fanáticos ingleses, eran capaces de, en medio de la euforia del triunfo, destruir la ciudad o destruirla también cuando perdían. Así que el fanatismo tiene comportamientos que... Y por eso que nosotros, fanáticos también, porque lo somos pasionales y siempre nos gusta que nuestro equipo gane y hasta se nos entristece el día cuando nuestro equipo pierde, sea cual fuera, si es en el béisbol, en el fútbol, en fin. Hay un famoso exfutbolista y ahora un excelente comentarista de la vida, diría yo, no solo del fútbol, de la vida, que es Jorge Valdano, el argentino, claro, que decía que, citando a alguien, porque la frase no es de él, que el fútbol, refiriéndose al fanatismo en el fútbol, no es sino lo más importante de las cosas menos importantes. Y eso debemos tenerlo presente los fanáticos, ¿no? Porque a veces nos cortamos las venas porque perdieron las Águilas o porque perdió el Barcelona o el Real Madrid o los Yankees de Nueva York. Pero bueno, vendrá otra temporada y nada ocurrirá. Quizás
la cualidad más importante del deporte es que en la victoria y en la derrota hay dignidad. Y eso es importante. Ojalá eso se lleve a la política. Ojalá los políticos entendieran que perder, los políticos y los ciudadanos, perder es una transición apenas. Claro. Perder o ganar. Exacto. Y que en ambos casos, cuando hay democracia y cuando hay respeto por el otro, bueno, sencillamente esa derrota o esa victoria lo que hace es un reconocimiento del mismo y un proceso de transición. Podrás volver y podrás seguir viviendo sin temor a que tu seguridad o tu vida estén en peligro. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es que el fanatismo solo se entiende sí, solo sí, es una pasión por el deporte. Claro. No, y sobre todo en el béisbol, César, porque lo he dicho más de una vez y lo repito nuevamente, el béisbol, uno tiene que estar acostumbrado al fracaso, porque en el béisbol es una de las pocas actividades donde tú de 10 turnos, si logras batear 3, eres el mejor jugador del mundo. Pero eso significa que vas a fallar 7. Y un equipo que tenga un récord de 40 y 30 es un equipo extraordinario y resulta que perdiste 30 veces. Entonces, a los peloteros hoy en día se les está enseñando a formar para el fracaso, para manejar el fracaso y poder superarlo y volver nuevamente y ganar. Sí, muy importante. Por cierto, ¿y tú eres fanático de qué equipo en las Grandes Ligas? ¿Cuál es tu equipo? Yo he sido un poco pastelero. Yo en la época de estudiante de la universidad era fanático de los Rojos de Cincinnati. Me cautivó esa maquinaria roja. Oye, eso fue un gran equipo, eso fue un equipazo. Yo casi te puedo leer y podemos apostar acá, recordar la alineación de los Rojos de Cincinnati. Bueno, vamos a ver, vamos por las posiciones. Cesarín Jerónimo en el center field. George Foster en el left field. En el right field, no recuerdo ahorita, pero en su hijo jugó en Grandes Ligas. Su hijo jugó en Grandes Ligas y fue famoso. Te doy una pista. En el right field, no lo recuerdo, Ken Griffey. Ah, claro, tienes razón. Ken Griffey, por supuesto. Ken Griffey, zurdo. Sí. Ken Griffey era zurdo, ¿no? Igual que el hijo. Sí. En primera base, por supuesto, Tani Pérez. En segunda base, Joe Morgan. David Concepción en el shortstop. En tercera base, Pete Rose. Ah, no, Pete Rose. Tercera base. Sí, tercera base. Alguna vez jugó left field y tercera base. No, pero es de tercera base. Segunda base también. Johnny Bench era el catcher, que tenía muchos problemas en la rodilla, fue considerado el mejor catcher de las Grandes Ligas en ese momento. Y había un zurdo de pitcher, Don Gullett, que era intraficable, pero se lesionaba mucho y no tuvo una larga, digamos, una larga carrera como pitcher. Creo que fueron 12 años nada más, algo así, pero era infranqueable Don Gullett. Bueno, era un equipazo ese. El primer bate sería Pete Rose, segundo bate Joe Morgan, tercer bate, cuarto bate era Tani Pérez y quinto Johnny Bench. El tercer bate debió ser Foster. El sexto bate era Ken Griffey, séptimo bate era David Concepción y octavo bate Cesarín Jerónimo. No había bateador designado. Creo que esa era la alineación. Sí. Fíjate tú una cosa, entonces yo evolucioné como evolucionan los seres humanos que nos creemos que pensamos un poco más. Cuando llego a vivir a Miami en el 2003, yo vengo a Miami y yo traigo un cassette de Venezuela, que muchas veces los venezolanos tendemos a eso, por una manera, digamos, social, como uno ha sido acostumbrado a tratar con todo el mundo y no discriminar. Yo siempre ligaba a los equipos más débiles, ¿no? Entonces, llego a Miami y la ciudad me da de regalo que los Marlins van a una serie mundial y me vuelvo loco con los Marlins, me vuelvo fanático de los Marlins. Pero como precisamente le ganamos la serie mundial a los Yankees, a mí me dio tanta tristeza que un equipo legendario le hayamos metido esa pela en ese momento. Y entonces decidí 3 años después ir a los Yankees y ahí me quedé. Ahora soy yanquista. Me gusta el buen béisbol, me quité esa cuestión de que el más débil, no, hay que jugar al que es. Entonces, bueno, soy yanquista. Entonces, bueno, es la evolución de uno. Fíjate tú una cosa, ¿y cuál película te ha gustado más o te tiene alguna significación para ti? Bueno, yo soy cinéfilo, me gusta mucho el cine. En nuestra casa, en nuestra familia, acostumbramos a ver películas muy en cotidiano, estamos muy pendientes.
Yo amo las películas tanto como leer, me encanta. Hay muchas que me han gustado. El Padrino me gustó mucho. Me gustó mucho también Forrest Gump. Soy fanático de Tom Hanks y sus películas, aunque siempre está metido en problemas el Tom Hanks, ¿no? Sí, claro. O sea, en estos días escuché en un podcast que decían unos jóvenes que si veían a Tom Hanks montándose en el avión, ellos se bajaban inmediatamente porque ese avión va a tener problemas. Entonces, bueno, El Náufrago, todas las películas. La última no me gustó mucho. Me decepcionó un poco porque me la habían comentado como una extraordinaria película, de las mejores sobre la Segunda Guerra Mundial, y la verdad no me gustó mucho. No recuerdo ahorita el nombre. El nombre de la película lo daba el nombre del acorazado, del barco importante que resguardaba a una flota de barcos que iba al auxilio de los aliados en Francia. Correcto. Pero bueno, en general pues puedo decirte esas dos. Yo te voy a recomendar una película, si no la has visto, yo creo que sí la debes haber visto. ¿Cuál? A mí me marcó, se llama El Club del Emperador. No con Kevin Kline. Es una película ya, esa película de hace 20 años, pero una película interesantísima. El Club del Emperador, la verdad no la conozco. Bueno, te la recomiendo, búscala y mírala porque de verdad tiene un contenido y una profundidad tan grande la película. Yo estoy muy agradecido, John, con las recomendaciones por lo siguiente. Ahora hay tantas películas, tantos canales, Netflix, Max TV, en fin, pues HBO, que es un universo tan grande y uno no se puede dar el lujo de perder tiempo viendo películas malas. Por eso que una recomendación hay que depurar. De buena fuente, hay que tomarla en cuenta. Sí, señor. Bueno, ¿y cuál es la persona que más te ha marcado en la vida? Que tú puedes decir. Yo diría que en mi vida, por supuesto, mi abuela y mi madre fueron muy importantes porque me enseñaron perseverancia y el sacrificio y cómo emerger de la casi nada, y saber que lo más importante siempre será tu esfuerzo y la gente que te rodea y que te quiere. Eso es lo más importante. Más allá de eso, ciertamente, hay 3 personas para mí clave. Un señor que no fue famoso, un profesor de educación media, un humilde profesor de educación media, muy leído, y que en los tiempos de mi rebeldía juvenil me supo encaminar, y por fortuna ese rebelde sin causa que yo era a los 13, 14 años, él lo agarró y le dijo: léete estos libros. Y yo comencé con unas lecturas. Seguramente esas lecturas hoy en día no serían las apropiadas, pero para el momento eran muy importantes y canalizaron mi rebeldía. Audio Luzardo se llamó, porque ya él murió. Y luego 2 hombres claves, ¿no? Luis Gómez, a quien conocí yo cuando apenas tenía yo 17 años. Luis Gómez fue para mí un ser especial. Es como muy fácil decirlo, pero quienes me conocen saben que esto es real. Yo lo tuve muy de cerca. Y quiero decirte que la relación de Luis Gómez y mi persona fue muy armónica, e incluso hubo en algún momento alguna conflictividad, como ocurre en la política, ¿no? Pero siempre nos sobrepusimos a eso, él con su actitud siempre pedagoga y yo con mi rebeldía, pero al final terminé siendo hasta su asistente. Así el que le llevaba la agenda en los últimos año y medio, 2 años de Luis Gómez era yo, que fue para mí un gran honor y gran proceso de aprendizaje. Para mí fue de un gran aprendizaje estar al lado de Luis. Y el tercer hombre a quien me refiero es a Teodoro Petkov. Yo me metí al MAS, no conocía a nadie sino a Teodoro Petkov, que alguna vez lo vi discurseando cuando yo tenía apenas 14 años. Por casualidad llegué a un meeting porque fui al centro de la ciudad de Maracaibo y había esos mítines por la patria, por allá por el año 1976. Te digo, yo tenía 14 años, no había cumplido 15, y yo escuché a ese hombre hablar con esa energía, con esa fuerza, con esa coherencia, y yo dije, yo quiero ser de ese partido, yo estoy de acuerdo con esas ideas. Bueno, por supuesto,
la vida me llevó luego a militar en la organización de Teodoro Pekov, a conocerlo y a estar muy cerca de él. Lo más cercano que yo he tenido, porque mi padre murió cuando yo apenas tenía 5 años, como padre fue Teodoro Pekov. Lo que pasa es que Teodoro, bueno, yo también coincido contigo, yo lo conocí a través de Luis, que dicho sea de paso, Luis y la familia te identifican a ti básicamente como una persona solidaria, franca y siempre consecuente con todo, que es un elemento adicional, porque tú sabes que uno es compañero de partido y todas las cosas se van haciendo, como quien dice, por la dinámica del partido, pero esas 3 características te distinguieron quizás de mucha gente porque era algo muy natural y apreciado. No, yo nunca, sí, yo siempre estuve al lado de Luis, hasta cuando nos peleamos. En alguna ocasión nos peleamos, él se molestó mucho conmigo porque yo voté por alguien, unos amigos que no eran de su, que él se había molestado con ellos. Una cosa verdaderamente secundaria. Pero luego de eso, llegamos a, volvimos, estuvimos distantes unos meses y en medio del avatar, de las dificultades, él en medio de las denuncias, estaba pasando por una circunstancia difícil y bueno, yo fui de los primeros junto con el resto de la organización que salimos a defenderlo, a apoyarlo, a pintar en las calles, Luis Gómez tiene razón, en fin. Y él en una ocasión, recuerdo, nunca se me olvidará, me dio las gracias, porque él pensaba que yo, como él estaba molesto conmigo, no lo iba a hacer, pero ¿cómo no lo iba a hacer? Si para mí él era el líder más importante, no solamente lo admiraba, le tenía mucho cariño, en fin, era para nosotros muy importante. Pero Teodoro también fue un gran personaje y de hecho yo lo admiré bastante, una persona muy pragmática, muy de avanzada. Pero Teodoro tenía un grave problema que yo le dije, mira, eso en la vida te va a manchar toda la vida. Es que tú vas a los Tiburones de La Guaira, le digo yo. Entonces eso es... Y yo me acuerdo que él iba a los juegos con Luis y conmigo, o con los muchachos de Luis en pijama, inclusive, al final del juego. Y él era ligando a La Guaira y Luis ligando a las Águilas, por supuesto. Claro, es que Teodoro siempre tenía vocación de minoría, acuérdate. Mira, César, él decía que él y Cabrujas, que también era fanático de La Guaira. O sea, La Guaira tuvo unos insignes fanáticos. Sí, pero Cabrujas, fíjate que Cabrujas evolucionó porque Cabrujas elaboró una carta pública renunciándole a Padrón Panza a los Tiburones de La Guaira. Bueno, dentro de su humor, ¿no? Como alguna vez escribió, prácticamente renunciando al MAS cuando escribió el MAS de mi tormento. Así es. Mira, César, ha sido extraordinario esta conversación. Espero que la gente le guste y siempre, pues, este espacio para ti es tu casa. Además, es muy sabroso entrevistar a una persona que uno considera amigo. Y bueno, nada, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, John. Gracias a ti. Siempre es un placer hablar contigo.